Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, profe. Nosotros somos el equipo 3 del grupo 132, conformado por Marco, Eduardo, Jacqueline, Ángel y su servidor Eric, donde abarcaremos el tema del conflicto entre Israel y Palestina, donde es un conflicto que sigue pasando hasta el día de hoy, que ya ha transcurrido y ha hecho muchas fases en donde ha subido el tono de conflictividad como guerras hasta simples explosiones. Bueno, como quiera también es muy peligroso, pero como vamos a ver en estos, mis compañeros y yo vamos a explicar sobre este conflicto. Ok, bueno, primero vamos a poner un poco de contexto. ¿Qué era Israel? Israel era un territorio que formaba parte del Imperio Otomano. Antes era conocido totalmente como Palestina. ¿Ok? Pues el Imperio Turco Otomano Turquía era un imperio de allá por los 1299 después de Cristo hasta la Primera Guerra Mundial. Y pues a finales del siglo XIX, en, en Israel, cuando todavía está el Imperio Otomano, hay que aclarar eso, empieza un movimiento que se llama el sionismo, que es donde los judíos se juntaban como pueblo o más o menos como estado para decir que ellos eran más un grupo nacional que un grupo religioso. O sea, decían, no es de religión, no somos como los cristianos, los católicos, esos que nosotros somos un estado, nosotros tenemos política y ese tipo de cosas. Y bueno, esto junto con el antisemitismo, que el antisemitismo era el odio a los judíos, un poco malo, también de la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, hizo que los judíos fueran tomando más poder con ese movimiento, con el movimiento sionista, y pues, y ahora sí ya querían establecer un estado porque decían, pues no nos quieren aquí, hay que irnos a un lugar, un territorio donde podamos ser puros judíos. Y pues empiezan las primeras migraciones y pues, gracias a todos los acontecimientos terribles que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, pues también apoyó el que se fuera. Pero bueno, regresando un poquito a la Primera Guerra Mundial, ¿puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo se llama? Los ingleses le prometieron tierras a los árabes y a los sionistas durante a finales de la Primera Guerra Mundial. Pero pues se les olvidó, no les dijeron nada, o sea, solamente se los prometieron y no les dieron nada. Y pues ahí tienes a los dos bandos peleando, los israelíes y los filisteos, que los israelíes pues son los judíos y los filisteos son los palestinos, los que eran originalmente de Palestina. Ahí los tienes peleando y los israelíes diciendo, no, pues es que esta es nuestra tierra prometida, es que Dios, es que aquí no somos nosotros. Y los filisteos, o sea, palestinos, diciendo, no, pues nosotros ya llevamos habitando aquí más tiempo. Y pues se empezó un conflicto así entre esos dos grupos, entre judíos y palestinos. Y con este conflicto, pues un día los judíos dijeron, no, pues vamos a fundar el Estado de Israel. Y esto ya fue después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue el 14 de mayo de 1948. Fundaron el Estado, pero adivinen que al siguiente día, pues empezó una guerra y pobrecitos todos, porque se pasaron, o sea, todos empezaron a atacar a Israel. Pero bueno, veremos qué pasó con mi compañero Eric. Gracias, compañero Ángel. Después de que mi compañero hablara sobre las dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y todo el transcurso que hubo entre esos dos bandos, en los conflictos, y que hablara que, como dijo, que se creó el Estado de Israel. Pero, cómo llegar a un territorio ser un Estado? Bueno, para que un territorio sea considerado un Estado, se tiene que llevar por una votación de todos los países que existen en el mundo. Y esto fue propuesto por la ONU. Después de que se creara la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, él les hizo propuestas a Palestina y a Israel, donde él les dijo, bueno, los voy a convertir en Estado. Y para convertirlos, como les dije, tienen que votar todos los países del mundo y la votación tiene que ser mayoritaria a favor de que se haya convertido en un Estado. Y como le ocurrió a Israel, se convirtió en Estado y nació el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero ahí fueron 138 de 194 países que votaron a favor del Estado de Israel.
Y al contrario, con Palestina se lo negaron. La mayoría de votos fueron en contra. Por lo que el día siguiente, el 15 de mayo de 1948, Palestina le propuso, bueno, no le propuso, le hizo la guerra hacia Israel, donde, creando la primera guerra árabe-israelí, donde los aliados de Palestina, que son Egipto, Irak, Transjordania, Siria y Líbano, estos 5 países, contra un solo estado, Israel, donde estos 5 países peleando contra este único estado, donde Israel creó las Fuerzas Armadas de Israel, que es ese logo dorado con una espada, creando esas Fuerzas Armadas y creando esa Primera Guerra Mundial y victoriosamente y milagrosamente ganó Israel. Y ganó por 3 sencillas razones. La primera, la economía. Tenían una economía bastante buena para poder ganar. La segunda, las armas. Dependía de la economía, obviamente. Sin la economía no podían conseguir las armas. Y eran de buena calidad. Y la última, y la más importante, para los israelíes, ya que son judíos, es la fe. Ya que ellos creen mucho en eso. Y pues todo lo pedían con la fe. De que, no, por favor, que espero que ganemos, que no haya muertes. Y pues obviamente todo eso fue con la fe y fue la más importante para ellos. Y ganaron. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, hoy no avanza. Qué rollo, qué rollo. Ahí está. Como podemos ver aquí, esto es lo que pasó en la primera guerra de árabe-israelí. Esto fue la imagen izquierda donde dice propuesta ONU, lo que propuso la ONU, dando territorios equitativos a los israelíes y a los palestinos en 1948, donde podemos ver que los naranjas son los israelíes y los verdes son los palestinos. Y como dijo mi compañero Ángel, que Israel era su tierra prometida y los palestinos pues llegaron primero, por eso Jerusalén era zona internacional. Y después de que ocurriera esta primera guerra, en 1949, que duró solamente un año, Israel ganó y se quedó con un 33% de los territorios que le había dado la ONU a Palestina. Como podemos ver en la imagen a la derecha, los de color rojo, los territorios que están en color rojo, son los que ganó el Estado de Israel, dejando solamente Palestina, el territorio de Palestina, y el territorio de Gaza, que pertenece a Egipto, pero hay árabes, así que también palestinos. Luego, del 49 al 56, no hubo grandes conflictos. Sí hubo, pero no tan grandes como estas guerras. Pero ya en 1956 vio que Israel, bueno, el puerto principal de Israel, Eilat, veía que importaban y exportaban en barcos recursos naturales, ganadería, agricultura, armas, muchas cosas que transportaban entre los barcos de Israel a diferentes países y al revés, de diferentes países a Israel. Así que dijo Egipto, a ver, ¿por qué hacen eso? Y pum, cierra ese puerto principal de Israel, provocando la furia a Israel y juntándose a Reino Unido y Francia, atacando todo el territorio de Sinaí, que es de Egipto. Lo estaba conquistando, o sea, estos 3 países están conquistando el territorio de Egipto, Sinaí, y llega nuestro amigo la ONU, que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no creí esta guerra, ¿qué rollo? Así que le pide a Israel, Reino Unido y Francia que retiren sus tropas de Sinaí y también le pide a Egipto que quite ese cierre que hizo el puerto principal de Israel, Eilat. Y del 56, y esta guerra se le conoció como la Guerra de Suez. Y después, gracias. Y después del 56 al 67, todo ese tiempo se quedó la ONU en este territorio de Sinaí, de Egipto, hasta que dijo la ONU, no, pues ya se calmó todo, ya está tranquilo, así que pues vámonos de aquí. Ay, le di. Vámonos de aquí. Y inmediatamente Egipto va a cerrar otra vez el puerto principal de Israel y junto a Siria, Líbano y Transjordania fueron a atacar nuevamente a Israel. Y igual, también Israel tenía las Fuerzas Armadas de Israel, obviamente, y fueron a luchar otra vez.
ganando nuevamente Israel y con una victoria inigualable, inquebrantable, porque ganó el territorio de Sinaí, todo el territorio de Egipto, todo el territorio de Palestina, todo el territorio de Gaza y unas partes del Líbano y de Siria, como podemos ver en la imagen de medio, que está ahí, bueno, a la derecha. Y después de esto, Israel, bueno, los países que habían perdido sus territorios, les dijeron, regrésamelo, porfa. Y pues mediante propuestas, acuerdos y opiniones, bueno, diálogos, quedaron que Israel le regresaba todo el territorio que se robó de Sinaí, o sea, que le robó a Egipto, se lo regresaba con una condición de que Egipto considere a Israel como un estado, ya que como los dije anteriormente, 138 países de 194 votaron a favor de que sea un estado Israel. Y obviamente los que se pusieron en contra eran países aliados de Palestina, como Egipto, Irak, Siria, Transjordania, Líbano, Arabia Saudita, todos esos y más. Así que hizo esa propuesta a Israel a Egipto y la aceptó. Así que Egipto fue el primer país árabe en considerar el Estado de Israel un Estado. Luego le regresó Palestina, Gaza y los pedazos que se robó de Siria y de Líbano, se los regresó a cambio de nada. Lo que hizo fue apropiarse de un pedazo, de quitarles un pedazo de estos territorios, dejándolos, reduciendo ese territorio que anteriormente era poquito, pues lo redujo más. Así que, como podemos ver en la imagen derecha y arriba, así que fue como quedó país de Palestina, de Gaza y los territorios de Siria y de Líbano, eh, regresándolos pues, a los árabes y quitándoles un pedazo. Y ahora vamos a ver las organizaciones que les va a comentar mi compañera Jacqueline. Gracias. Bueno, tras estos acontecimientos, en 1964 se creó la Organización de Liberación de Palestina, encabezada por Yasser Arafat, la cual básicamente se encargaba de representar a los aproximadamente 8 millones de palestinos, también conocidos como los árabes, mediante movimientos clandestinos contra Israel, porque básicamente buscaban independizarse. Tras constantes luchas, en 1987, esta organización dio un importante giro estratégico, mediante el cual se lanza la Intifada, la cual es la verdadera rebelión popular en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, que son otros grupos palestinos, y también aceptó las resoluciones de las Naciones Unidas 242 y 338, que son principios de territorio de la paz, las cuales reconocían el derecho a la existencia del Estado de Israel. Sin embargo, fue hasta los años 90 en la cual entró una fase de negociaciones abiertas, la cual llegaron a un acuerdo al que le denominaron Acuerdo de Oslo en 1993, el cual básicamente buscaba dar una solución al conflicto entre dichos países. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría propició la apertura de estas negociaciones y culminaron con dichos acuerdos. Tras haber fracasado y a nivel de esta organización encabezada por Yasser, la población de Palestina entró en un estado de desesperación y optó por ser en parte por apoyar a opciones terroristas basadas en el integrismo islamista. Relacionando esto con la vida diaria, es como cuando la mayoría de los jóvenes estamos bajo las reglas o el mismo techo de nuestros padres, y hay quienes no están de acuerdo con ello y buscan independizarse, lo hacen, bueno, más bien no, entran en conflicto y generan ciertas discusiones, y al llegar a un acuerdo se independizan algunos, y al ver que no es como estaba planeado, regresan a donde todo inició, o sea, bajo el mismo control, por así decirlo, o las reglas de los padres. Entonces, regresando al caso, esta organización básicamente
En pocas palabras, aspiraba a construir un Estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palestina, chocando con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. Y sería todo. Mi compañero, el que sigue, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a empezar con el tema de la primera y la segunda intifada. Es un conflicto entre israelíes y palestinos. A la definición de intifada, proviene del árabe y significa liberarse de algo. Estos conflictos fueron causados por los militares de Palestina. Hubo un conflicto innecesario y empezaron matando gente. El conflicto inicial por el que inició este movimiento fue arrollaron a un carro lleno de trabajadores, 4 trabajadores, en la que pues los 4 perdieron la vida y los israelíes, obvio, respondieron por eso. Miles de personas se pusieron de acuerdo y se hicieron un movimiento en contra de eso, porque obvio se iba a ver muy, muy mal. Era algo que se veía como un acto deliberado, fue deliberado, o sea, deliberado me refiero con que parecía que lo hicieron a propósito. También cuando estos actuaron y empezaron a responder a esa matanza, fue pues un caos. Fue todos los israelíes, fueron personas de edad alta, todos los vecinos, niños, participaron en una pelea a pedradas, a armas. Estaban muy desesperados porque estaban sufriendo de abuso por los militares, que pues fue un conflicto innecesario. O sea, ¿qué necesidad había de matar gente? Y solo lo hicieron porque sí. Con un tanque arrollaron a un carro lleno de trabajadores que venían de pues, su trabajo a su casita. Luego, pues, este conflicto terminó en 1993. Terminó con un tratado. El tratado es Tratado de Oslo. Dice que pues terminan en un empate y que ya se van a dejar en paz, que con ciertos se van a pasar ciertos recursos para mantener como, o sea, lo que estaba, como estaban antes de la pelea, del conflicto. Pero esto pues no se mantuvo por mucho tiempo y empezamos ahora sí en la segunda intifada, que pues ya para el año 2000, todo comenzó con el militar y político de Israel llamado Ariel Sharon. Él pues es el que llegó con fuerzas armadas y hizo un borlote ahí otra vez en Israel, en un lugar muy, muy preciado para los israelíes. Como que comenzaron otra vez con sus ideas al inicio de que Israel era, no sé, que era con lo que podían jugar ellos y querían quedarse ellos. Y pues fue una guerra, no una guerra, fue un pleito que duró un poco, pues duró menos tiempo, pero fue peor la matanza. Ya eran, estamos hablando de que miles de tropas ahora sí vinieron con todo a darles a los israelíes, y que pues fue lo mismo. Cómo se defienden los israelíes, pues también se pudieron levantar en armas, pero igual participaban niños y personas que eran inocentes. Estamos hablando de que este conflicto lleva a personas que no tienen nada que ver, bueno, o sea, sí, pero pues son inocentes y son muy, ay, pues, ¿cómo lo digo? Se ve muy mal, que puedan
O sea, que no puedan defenderse y que ni siquiera ellos hubieran empezado la pelea. Y pues es algo innecesario, es algo que no debió de suceder. O sea, los palestinos fueron los que comenzaron todo. Estamos hablando de que aquí solo querían llegar a molestar y ya, fue todo. Ahora sí, el siguiente tema de mi compañero. Y ya para terminar, ¿cómo está actualmente el conflicto entre Israel y Palestina? Desde el fin del conflicto, Hamas e Israel han mantenido negociaciones indirectas que con la mediación de Egipto han permitido mantener el vigor del fuego. El objetivo es lograr una tregua duradera para lo cual cada bando tiene sus exigencias. Del lado del palestino, aparte del alivio de las restricciones del libre movimiento de bienes y personas, el objetivo central es impulsar la rehabilitación de Gaza. Un proyecto central es un proyecto que podría costar casi 500 millones de dólares, según un reporte del Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea. Recientemente, el diálogo indirecto entre Israel y Hamas parece estancado por las diferencias entre las partes sobre el eventual intercambio de prisioneros, en lo cual se interpreta como una señal de descontento con la marcha de las negociaciones. Ok, esto sería todo por parte nuestra. Eso sería todo por mi parte nuestra. Muchas gracias por haber escuchado. Y como pudo ver, este fue todos los acontecimientos, todos los sucesos que pasaron entre estos dos territorios, entre Israel y Palestina. La verdad sí fueron muchos sucesos. Y actualmente, como dice mi compañero, todavía siguen en conflicto en 2022. Y pues la verdad lo vemos muy poco probable que acaben esto pronto y seguirá siendo, ya que quieren conseguir todo por completo, todo ese territorio que era de Palestina, y Israel lo quiere completamente todo. Y la verdad, Palestina fue el que se adueñó de ese país, de ese territorio, y yo creo que el perjudicado es Palestina, pero ya hay diferentes aspectos, ya que Palestina atacó primero a Israel, y eso es lo que fue la marcha, o dio el fuego a ocurrir a ir estos acontecimientos que fueron pasando día a día, año a año. Así que muchas gracias por haber escuchado y nos vemos.